Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Yo soy Ana. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todo el proceso de restauración de esta silla descalzadora. Esta silla nos ha sido regalada por Laura, una clienta, y lleva ya muchísimo tiempo aquí en el taller esperando su turno. La idea inicial era dejarla en madera natural, pero después de ver el último vídeo de Cacha, se nos ocurrió pues otra cosa. Vamos a hacer algo completamente diferente y atrevido. Antes de empezar a trabajar en la silla, el primer paso es obviamente retirar los restos del tapizado antiguo. Está prácticamente solo la estructura, pero sí es verdad que quedaron los restos de clavos y también todavía tiene restos de tejido. Así que con mucha paciencia pues voy a remover por completo todos estos clavos, porque si no luego no podré tapizar de nuevo y no podré también pasar a la siguiente fase, que es ya preparar la pieza. Para trabajar con la silla voy a tener que eliminar el acabado viejo porque está en malas condiciones, se desprende solo. Entonces tengo que lijarlo porque si yo aplicara mi acabado, en este caso el pan de oro, por encima de este, no es barniz, yo creo que es cera, bueno, o goma laca, más bien una mezcla de cera con goma laca. Si yo aplicara el dorado por encima, pues dentro de poco tiempo se estaría descascarillando. Así que yo tengo que devolver la madera a su aspecto original. En esta ocasión, para el lijado voy a utilizar la herramienta de lijado de Fustrim Tools, que la estamos probando y que en estos casos va de lujo. Mirad con qué facilidad se elimina el acabado antiguo. Se utiliza, como podéis observar, con el taladro, y la única pega que le puedo poner es que el polvo que genera no lo puedo aspirar como hacemos habitualmente con la aspiradora. Así que he optado por lijar en el exterior del taller, ya que en el interior del taller tenemos varias piezas terminadas que no quiero que cojan polvo. Aquí he tenido que cambiar de taladro porque el chiquitito se ha quedado sin batería, y con este pues va aún mejor, con el taladro de corriente. De hecho hay que tener cuidado de bajar las revoluciones, porque si se le pone muy rápido al final pues es un sistema de lijado y puede incluso llegar a comer la madera. Así que hay que utilizarlo a bajas revoluciones. La verdad que el resultado es muy bueno y he tardado pues en lijar toda la silla pues unos pocos minutos, cosa que si tuviera que hacerlo a mano o incluso utilizando otro tipo de lijadora eléctrica me llevaría, pues mínimo un par de horas. Si queréis saber más información sobre este sistema de lijado, que como os digo se llama Fustrim Tools, en la descripción del vídeo os vamos a dejar enlace a su página web para que podáis poneros en contacto con ellos. Y aquí tengo ya la silla lijada y lista para pasar a la siguiente fase, pero antes, como habitualmente, voy a limpiar toda la superficie utilizando alcohol. Esto me vale tanto para eliminar los restos de polvo del lijado como para quitar algún resto de suciedad que pueda quedar. Y ya una vez tengo la silla completamente lijada, la verdad que la he lijado en un momento, se ha tardado muy poquito, esta herramienta funciona muy bien, y si queréis tener más información sobre ella, en la descripción del vídeo os dejamos enlace a la página web y al canal de Instagram de esta gente, que como os comento se llama Fustrim Tools, y ellos os darán más información sobre ello. De vuelta a nuestra silla, ya la tengo completamente limpia también. Así que ahora es momento de empezar a preparar la superficie para dorar.
La técnica de dorar con hoja de pan de oro es una técnica que se utiliza desde hace muchos siglos y la verdad que no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de dorados, no sé si os pasará lo mismo que a mí, yo automáticamente pienso en los altares, en los retablos de esas catedrales, los altares esos barrocos, con todos esos dorados, todo ese pan de oro. Lo que vamos a hacer aquí es algo similar, pero en tamaño muy pequeño, en una silla. La técnica, como os comento, es más o menos la misma que se utilizaba pues hace 600 años para crear esos retablos. La única diferencia, pues principalmente los materiales que se van a utilizar, que ahora son materiales mucho más modernos. Antiguamente, antes de dorar, esto os lo cuento un poco más por curiosidad, la pieza se preparaba con una especie de pasta que se aplicaba sobre toda la superficie. Se llamaba bol de dorar. Era una mezcla de arcillas. Cada artista o cada artesano tenía su receta ahí un poquito guardada en secreto. El único que tenían en común eran los colores, ¿vale? Para aplicar pan de oro, esa pasta o esa arcilla que en realidad se llama bol de dorar. En el caso del pan de oro era de un color rojo. Cuando se trataba de aplicar pan de plata tenía un tono azul y si era pan de cobre pues también tenía un acabado pues rojo, pero no un rojo tan intenso como el rojo inglés del pan de oro. Yo en este caso no me voy a complicar, no voy a hacer el bol de dorar, lo que sí voy a hacer es directamente pintar toda la silla con una pintura acrílica en tono rojo inglés. Este color lo que va a hacer es resaltar o intensificar lo que es el brillo del pan de oro. Va a hacer que el dorado sea más dorado, se vea más vivo aún. Lo mismo pasa con los otros colores que os he referido. El azul potencia el plateado, mientras que un rojo más ocre potencia lo que son las tonalidades cobre. Ahí la explicación de hacer esto, de pintar en este tono y no en otro distinto. Y ya con la pintura roja completamente seca, es momento de pasar a la siguiente fase, que es aplicar el barniz Mixion para dorar. El barniz Mixion, para los que no lo conocéis, es un producto específico para fijar el pan de oro a las superficies. Nosotros utilizamos un Mixion al agua, pero hasta hace pocos años solo se encontraban al disolvente o al alcohol. Este producto se aplica con una brocha en una capa generosa sobre toda la superficie, vamos, como si se tratara de un barniz normal, pero tiene la particularidad que tarda en secar muchas horas, lo que permite, mientras no se seca, aplicar la hoja de oro. Este en concreto que estoy utilizando tiene un tiempo de secado de alrededor de 12 horas. Esto significa que las 12 horas es la margen de tiempo que tengo yo para aplicar el pan de oro antes de que el barniz se seque y deje de tener mordiente. Otra de las particularidades es esa, que hay que esperar unos minutos entre que se aplica y se puede empezar a aplicar el pan de oro para crear ese efecto mordiente. Si se aplica inmediatamente después de aplicar el barniz, el pan de oro no queda pegado, de hecho como que se deshace. En el caso concreto de nuestra silla, vamos a trabajar por zonas, porque a mí me resulta más cómodo trabajar así por partes, pero podría perfectamente aplicar primero el Mixion sobre toda la silla y luego ya después aplicar el pan de oro, porque en 12 horas tendría tiempo más que suficiente para dorar toda la superficie. Para colocar el pan de oro son imprescindibles un par de aspectos. El primero, que no haya corrientes de aire y tener las manos bien limpias y secas. El resto ya es un poco personal y depende mucho de cada uno. Yo en este caso me voy a ayudar de las hojas de papel que separan las hojas de oro para aplicarlo sobre la superficie, pero podría utilizar una herramienta específica para hacerlo. Se llama polonesa, es una especie de pincel y es específico para transportar el pan de oro desde donde se corta hasta la superficie donde se aplica. Nosotros
ese pincel no lo tenemos y de momento pues nos hemos apañado bien sin él, pero que sepáis que existe. También otra cosa que no utilizamos es el cuchillo para cortar la hoja dorada. Yo la corto pues con las tijeras. Una vez más aprovecho el papel que separa las hojas y cortando ese papel corto también lo que son las hojas finas de pan de oro, porque cortarlas directamente con las tijeras es muy difícil porque es muy fina, pero al estar entre las dos hojas de papel se cortan sin ningún tipo de problema. Nosotros la verdad que siempre intentamos cortar porciones de pan de oro acordes a la superficie porque esto nos facilita por un lado su aplicación y por otro lado ayuda a reducir el desperdicio. Nosotros utilizamos pan de oro decorativo o oro falso, pero pensar que hay piezas que se hacen con oro de verdad. O sea que cualquier trozo que vuele o que se desperdicie es como si estuvieran volando billetes de dinero por ahí. Como podéis ver en la silla, pues voy a aplicar el pan de oro hasta cubrir por completo toda la superficie. Es muy recomendable pues ser metódico, seguir un patrón en la aplicación, pero en este caso lo importante aquí es más el resultado final que la forma de llegar a él. Lo importante es que todo esté cubierto de dorado. A mí me gusta pues seguir un patrón, ir aplicando consecutivamente. Podría pues llegar y ponerlo de forma aleatoria desde que al final pues esté toda la superficie completamente cubierta. Y ya después de tener toda la silla cubierta con el pan de oro, es el momento de cepillarlo para eliminar los sobrantes o las partes que no se han terminado de adherir. Para hacerlo hay que utilizar un pincel muy suave para quitar todos estos restos. A nosotros en esta fase siempre nos gusta utilizar la aspiradora para intentar atrapar al máximo los trozos que se desprenden, pero aún así es inevitable, ¿vale? Terminamos con pan de oro volando por todas partes, por todo el taller, porque es algo pues muy ligero y que vuela con mucha facilidad. Si después de cepillar veo que tengo zonas donde se ve mucho el rojo, esto es otro de los puntos a favor de tener pintado de rojo debajo, pues lo que hago es repetir el proceso. Con un pincelito pequeño vuelvo a aplicar mi mixción sobre esas superficies y hago pues los retoques que sean necesarios. Vuelvo a aplicar pan de oro en esas zonas donde pues por motivos varios se me escapó al aplicarlo inicialmente. Y una vez tengo hecho todos esos remates y la superficie está completamente cepillada, ya es momento de terminar de fijar el pan de oro. Esto se hace utilizando goma laca. Se aplica una mano generosa de goma laca nada más terminar y la dejamos secar. La goma laca tarda en secar muy poco porque tiene una base de alcohol, entonces a la que se evapore el alcohol, la superficie se queda seca. Yo en este caso daré 2 manos de goma laca, pero con una podría ser suficiente. Mientras la goma laca se seca, es momento de empezar a pensar en el tapizado.
Lo que es la tela en sí, eso lo tenemos claro desde hace tiempo. De hecho, tenemos la tela ya comprada desde hace varios meses esperando el momento de poder tapizar esa silla. Lo que sí no tenemos demasiado claro es cómo va el resto del tapizado, la parte del acolchado en sí. Porque si recordáis, la silla ha llegado a nosotros solo con la estructura. Teniendo en cuenta el diseño de silla o de descalzadora, partimos del principio de que originalmente tenía unos muelles. Nosotros los muelles no los tenemos, podríamos conseguir unos muelles nuevos, pero en este caso vamos a optar por un plan B. Y ese plan B consiste en aplicar cinchas de tapicero. Tapizar no es nuestra especialidad, nosotros en realidad nos dedicamos a la renovación, restauración de muebles y el tapizado pues es más un complemento a este servicio, con lo cual es verdad que carecemos de los conocimientos técnicos específicos del tapizado. Entonces, a lo mejor si nos está viendo un tapicero, pues echará un poco las manos a la cabeza de cómo hacemos las cosas. Nosotros aquí lo que queremos es conseguir la funcionalidad, que la silla pues sea cómoda, que el tapizado sea cómodo, que uno se siente y diga, aquí se está a gusto. Es verdad que como digo, técnicamente pues seguramente no sea la más perfecta o la más adecuada. El proceso de tapizado lo vamos a empezar en este caso por el respaldo y lo primero que vamos a hacer es cortar una base donde irá apoyada pues la espalda. En este caso utilizamos cartón, pero se podría utilizar por ejemplo un tablero fino de MDF. La idea es tener una base donde luego colocar una banda de espuma para que el respaldo quede blandito. Lo que es la parte trasera de la silla va a ir lisa, lo que es la parte del respaldo donde apoya la espalda, pues queremos que sea acolchadita, con lo cual la voy a forrar utilizando espuma, una espuma blandita de 1 centímetro de espesor. Para la parte del asiento, como ya os comenté, le voy a colocar cinchas y luego por encima de las cinchas llevará también espuma. Y para colocar las cinchas voy a utilizar por un lado la grapadora eléctrica y por otro lado yo estoy sola, me voy a ayudar de esta herramienta que veis aquí, ¿vale? Esto la ha fabricado Javi, es un trozo de madera con unos pinchos en la punta. Hay herramientas específicas de tapizado pues que se llama, que sirven para estirar las cinchas. En este caso, pues nosotros tenemos esta que nos vale bastante bien. ¿Esto cómo funciona? Pues se coloca en el extremo de la cincha y con esto pues podemos estirarla y sujetarla, ¿vale? Esto se queda apoyado en el mueble y me deja libre la mano pues para poder grapar. La cincha, estoy utilizando estas que como podéis ver son flexibles, ¿vale? Son elásticas y las vamos a aplicar con una tensión de aproximadamente el 80%, 70-80%. ¿Qué significa esto? Pues que si yo cuando la coloco y estiro, para que veáis, si yo estiro aquí, esto es el 100% del estirado, yo no puedo estirarla más. Entonces, si esto es el 100%, yo la aflojo un poquito, ¿vale? Y aquí quedaría sobre el 80 más o menos. Aflojo un poquito menos y quedaría a la mitad, al 50, o entonces la suelto y que quede sin tensión, pero eso no nos vale, ¿vale? Entonces yo la estiro, suelto un poquito y aquí es donde tengo que grapar, que quede bien tensa, pero no al 100%. Y aquí os enseño cómo se hace. Se empieza por grapar la cincha a una de las extremidades y luego ya con la herramienta de estirar se estira la cincha y se grapa en el otro lado. Luego se corta la cincha sobrante. Así se va repitiendo pues hasta tener cubierto todo el asiento de la silla. En este caso me llevará pues 6 cinchas, 3 horizontales y 3 verticales. Aquí os lo enseño más de cerca y al detalle. Yo apoyo la extremidad de la cincha sobre la madera dejando pues siempre más o menos 1 centímetro de sobrante y aquí coloco 3 grapas. 1, 2, 3 grapas seguidas.
A continuación lo que hago es la punta que se ha quedado sobrante, la meto hacia adentro y vuelvo a grapar. Grapo otra vez 3 veces y con esto pues la cincha tiene una doble sujeción. Una vez tengo esto hecho, pues ya es el momento de estirar la cincha y repetir el mismo proceso al otro lado. Grapo 3 veces, después corto lo que es dejando pues 1 centímetro más o menos de sobrante, doblo hacia adentro y vuelvo a grapar. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que luego cuando se pongan las cinchas, en este caso las verticales, pues se van a meter intercaladas con las horizontales, o sea que pasa por abajo, por arriba, por abajo. Esto hará una especie de trenzado que va a dar más resistencia a lo que es el tapizado. Si quisiera conseguir un tapizado más duro o bien, por ejemplo, por gusto, porque a la persona le gusten las sillas muy duras, o bien porque, por ejemplo, estuviéramos haciendo una silla para una persona que pese mucho, se podrían utilizar cinchas de yute, que estas pues apenas tienen elasticidad y el tapizado, como digo, es mucho más duro y menos bullido que este que conseguimos con las cinchas de nylon. Aquí lo importante es eso, que las cinchas estén bien colocadas, entonces para ello lo que hay que hacer es colocarlas de forma alternada. Esto va a aumentar mucho la resistencia del tapizado. Hay que pasar unas por debajo de otras para hacer una trama. Y por encima de las cinchas lo que le vamos a colocar es una espuma de alta densidad. Es una espuma, la primera base con unos 5 centímetros de espesor que vamos a cortar a la medida necesaria. Y después de cortar y colocar en su sitio lo que es la espuma, lo que voy a hacer es, utilizando la grapadora, voy a grapar el borde superior de la espuma a la estructura de madera. Esto lo que va a crear es un efecto redondeado del borde. Esto hará que la silla sea mucho más cómoda y estéticamente también quedará más bonita porque queda pues con ese redondito ahí. Y por encima de esta espuma voy a añadir una lámina más de espuma, pero en este caso una espuma suave de 1 centímetro de espesor. Esto hará que el asiento pues se sienta más mullido. Y para pegar la espuma tanto a la base de espuma del asiento como para pegarla a la trasera, lo que voy a hacer es utilizar cola de contacto en forma de spray. Esto lo podéis encontrar en las tiendas de tejidos. Os dejaremos también enlace a un producto similar en Amazon. Esto lo aplicáis y la verdad que cola muy bien. Hay que ser relativamente rápido en aplicar porque luego una vez seco pues ya no hay forma de despegarlo. Se queda pegado sí o sí. Por eso me imagino que por eso se llame cola de contacto. Es en spray, pero también lo hay en líquido que se aplica con un pincel. Nosotros utilizamos el spray porque la verdad que es mucho más práctico. Y llegados a este punto, ya lo que es la base del tapizado ya está montada, ya solo nos quedaría colocar la tela. Pero antes quiero terminar con el proceso de dorado de la silla. La goma laca ya está completamente seca, con lo cual ahora lo que me queda es dar unos pequeños retoques para que el acabado sea perfecto. Por un lado voy a repasar toda la silla para garantizar de que está completamente dorada.
Para ello voy a utilizar pintura al alcohol en tono oro vivo, que es el tono más similar al pan de oro, y con esta pintura pues voy a pintar las zonas donde el pan de oro no ha terminado de adherir o zonas de muy difícil colocación como pueden ser los tallados. Y una vez tengo todo rematado, ya solo me queda dar un ligero toque envejecido para que la silla pues no se vea tan brillante. Para ello voy a utilizar una vez más el método tradicional de envejecer una pieza dorada, que es utilizando betún de Judea. El betún se aplica con una brocha de forma uniforme sobre toda la superficie y se deja actuar unos minutos. Después se remueve el exceso con un trapo. Cuanto más tiempo se deja actuar, más se va a notar el efecto. Nosotros siempre preferimos tener que repetir 2 veces el proceso que esperar demasiado tiempo y que nos quede demasiado oscuro, ya que una vez seco luego es muy difícil de remover. Es importante tener en cuenta que el betún es un tinte muy resistente, con lo cual hay que extremar las precauciones y colocarse guantes cuando se aplica. Por un lado, porque puede irritar la piel porque está disuelto en aguarrás o en trementina, y por otro lado, porque la mancha, si se queda en los dedos, luego es extremadamente difícil de remover. Así que es imprescindible utilizar guantes cada vez que se trabaje con betún. Y ya una vez doy por concluido lo que es el trabajo de la estructura, el trabajo de dorar y envejecer, es momento de volver al tapizado. El primer paso aquí va a consistir en cortar la tela. Voy a cortar la tela aproximadamente, voy a dejarla un poquito más larga de lo que necesito para poder hacer los remates que hagan falta. Con esta tela, que la verdad es preciosa, no tengo ningún tipo de problema porque como podéis ver es un patrón, pero no tiene líneas geométricas, con lo cual no tengo que tener la preocupación de que se me vean torcidas o algo por el estilo. Así que lo primero que voy a hacer es un corte aproximado de la tela que necesito, tanto para el asiento en sí como para el respaldo. Lo que es la trasera en sí es muy sencilla de tapizar. Con ayuda de la cola en spray y de la grapadora voy a colocar la tela sobre el corte de cartón que hicimos para hacer la parte trasera posterior. Directamente pego la tela sobre el cartón. Para la parte trasera anterior, o sea, donde se apoya la espalda, que la he forrado previamente con la espuma fina, la voy a grapar al respaldo utilizando pues la tela. La voy a cubrir con la tela y la tela la grapo al respaldo. Tanto en el respaldo como luego en el asiento, lo que son los bordes de la tela los voy a doblar hacia adentro. Voy a hacer un dobladillo hacia adentro. Esto lo puedo hacer porque la tela que estoy utilizando es un terciopelo gordo, es una tela que no se transparenta para nada, entonces me permite hacer este tipo de remate. Hay telas que no lo permiten, porque si es una tela muy finita, al hacer el dobladillo hacia adentro se transparenta y se ve que está el doblado ahí. En este caso yo no tengo ese problema, así que me ahorra el tener que estar cortando el sobrante. Yo lo doblo hacia adentro y lo grapo por encima. Lo habitual a la hora de tapizar es que antes de empezar a grapar, la tela se sujete en el sitio donde va a ir utilizando clavos de tapicero. En este caso yo lo he intentado, pero es que la tela, al ser tan gorda, al ser un terciopelo tan tupido, pues me era imposible perforar la tela y clavar el clavo. Así que me he tenido que saltar ese paso y directamente he empezado a grapar. Esto pues requiere tener más cuidado, garantizar de que la tela esté bien estirada antes de poner las grapas, porque luego son más difíciles de remover que los clavitos estos profesionales que se colocan.
Y así es como se ve el respaldo después de tapizar. Mirar qué tela más bonita, la verdad que queda precioso. Ahora vamos con la parte de abajo, con la parte del asiento, más o menos el mismo proceso. Lo primero que voy a hacer es colocar la tela que ya había cortado previamente en su sitio. Aquí me pasa lo mismo que en la parte de arriba. Lo normal sería que yo fijara provisionalmente la tela utilizando unos clavos de tapicero, pero como es muy difícil y aparte tengo poco hueco principalmente en la parte de atrás para poder clavar, voy a grapar directamente, eso sí, teniendo el cuidado de garantizar que la tela está bien estirada y haciéndole de una forma metódica. Voy a empezar a grapar primero por un lado, en el medio, y luego voy a ir hacia los lados, grapando primero un lado, después el otro, después la parte de atrás y por último los laterales. Y aquí, al igual que la parte superior, lo que es el final de la tela, el borde de la tela, lo voy a doblar hacia adentro para que la parte final pues quede escondida dentro del tapizado. Tanto en las zonas de la esquina como en la zona que coincide con el posabrazos hay que añadir unos cortes adicionales para que la tela no abulte demasiado y se adapte bien a la forma de la silla. Aquí podéis ver ya la silla tapizada, mirad qué bonita ha quedado, la verdad que esta tela me tiene enamorada, es preciosa y parece que ha sido hecha a medida para esta silla. Está prácticamente concluida, solo me falta pues tapar lo que son las grapas. Para ello tenía mucha duda qué tipo de pasamanería utilizar y al final hemos optado por utilizar esta muy sencillita, es un cordón trenzado en tono negro. Podríamos haber puesto un dorado o incluso poner un tono que hiciera contraste como podría ser un rojo o un fucsia parecido al de las flores, pero hemos decidido que la silla pues ya es bastante llamativa de por sí, no necesita más adornos. Así que lo único que necesita es pues la funcionalidad, que es que no se vean las grapas. Para ello voy a aplicar pues utilizando la pistola de cola caliente, voy a colocar este cordón alrededor de todo el tapizado, eso para tapar las grapas. Como el cordón es un poco más fino de lo que esperaba, lo que voy a hacer es ponerlo doble. Y aquí podéis ver el resultado final. A nosotros nos encanta cómo ha quedado. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta? Recordar que hemos pasado de una estructura de silla sin gracia, sin decir más, a una pieza muy única y exclusiva. Obviamente no encaja en todos los tipos de decoración, pero es innegable que ha quedado una pieza única y muy bonita. Como habitualmente en la descripción del vídeo, si os metéis a la descripción podéis encontrar enlace a prácticamente todos los productos que hemos utilizado, incluida la herramienta de lijado de Fullstream Tools, que os dejaremos enlace a su página web. Os dejaremos también enlace a Amazon, donde podéis conseguir el pan de oro, el Mixion y los demás materiales que hemos utilizado. El único que no vais a encontrar es la tela, el terciopelo este precioso, porque lo hemos comprado en una tienda física. La tienda se llama Tejidos Paredes y está en Madrid. Bueno, en este caso lo hemos comprado en Fuenlabrada, tiene muchísimas variedades de tejido y este lo hemos comprado en esa tienda. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente transformación. Que por cierto, tenemos muchas cosas nuevas para presentaros. Este vídeo no era lo que teníamos previsto inicialmente. Os queríamos enseñar un mueble grande, pero luego por
circunstancias varias no ha sido posible, pero seguramente la semana que viene o la próxima, pues os enseñaremos la transformación de un enorme mueble de estilo castellano. Así que quedaros atentos y nos vemos la semana que viene.